Muy bien. Buenas tardes. Gracias por asistir al taller Cómo evitar el plagio en los trabajos académicos. El día de hoy con el módulo número 4, referencias bibliográficas. A continuación, voy a compartir mi pantalla. Me confirman si pueden verla. Sí se ve. Muy bien. Iniciemos. Las referencias bibliográficas proporcionan información necesaria para identificar los textos que hemos citado, ¿no es cierto? Cuando nosotros citamos a los autores en nuestra investigación, tenemos que referenciarlos. Solo se incluyen las obras que se han utilizado en la investigación. Ya, recuerden esto. Solo vamos a referenciar todas las citas que hemos utilizado en nuestra investigación. Asimismo, recuerden que el APA solamente utiliza referencias bibliográficas, no bibliografía. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? En que las listas de referencias bibliográficas son las citas que hemos citado, nada más. En cambio, una bibliografía puede contener un libro o un documento adicional que no necesariamente haya sido citado. ¿Ya? Pero en el caso del APA, todas las citas se referencian. ¿Ya? Solamente las citas que hemos utilizado se van a referenciar. Ulises, a ver, Sí. quiero entender bien el tema. Cuando ponemos en las tesis, por ejemplo, la última parte, donde se hace el listado de todo lo que los libros, material que se ha utilizado, hay como título que se coloca referencias bibliográficas o bibliografía. Referencias bibliográficas. Ya. Pero hay libros, como dices tú, que si bien es cierto, se han utilizado, pero no se hacen referencia a ellos. ¿A qué te refieres en eso? ¿También se incluye también? No, no. Por ejemplo, algunas personas tienen dudas en qué es una referencia bibliográfica y una bibliografía. Por ejemplo, en un libro se pone todos los libros que han sido utilizados para elaborar ese libro, ¿no es cierto? Pero no necesariamente está citado. Ok. En un libro, por ejemplo, ¿no es cierto? Consultamos un libro y vamos a la parte final, vemos toda la bibliografía. Pero es muy probable que esos autores de ese libro no hayan sido citados. ¿Y puede darse el caso también en algún trabajo de tesis eso? No, no. En un trabajo de tesis, en un trabajo de investigación en APA, solamente se referencian las citas, nada más. Ya. Es decir, si yo, por ejemplo, he citado 10 autores, debo tener solamente 10 referencias. Correcto, correcto. Correcto. Solo se referencian las citas. Correcto, perfecto. Gracias, Ulises. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Continuamos. Una Sí. consulta. Pero sin embargo, en la charla anterior, cuando se hablaba de las tablas, ¿no? Se hablaba de que se referenciaban de qué libro se había sacado. Ahí sí. Así es. Ok. Acá, por ejemplo, yo me leí un libro X para desarrollar mi tesis, pero no he citado para nada ningún párrafo del libro. Entonces no lo voy a poner. Claro, si no se ha citado, Ajá. no se referencia. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Recuerden, las referencias bibliográficas proporcionan información para recuperar cada obra citada en el texto. Es decir, ¿no es cierto? Si nosotros vemos una cita, nos dirigimos a la referencia para consultar esa fuente. ¿No es cierto? Y nuevamente se repite y se recalca. Solo se incluyen las obras que se han utilizado en la investigación. Algo muy importante para referenciar correctamente. Hay que identificar el tipo de recurso que se está utilizando. Ya recuerden eso, el tipo de recurso.
Pueden ser obras textuales, datos, software, medios audiovisuales, medios en línea. Si son medios en línea, pueden ser redes sociales o páginas web. Y si son páginas web, pueden ser tweets, publicaciones de Face y fotos de Instagram. Si son obras textuales, pueden ser libros, obras de referencia, capítulos de libros, tesis. Y si son publicaciones periódicas, pueden ser artículos de revistas, de periódicos, de una revista científica y en algunos casos excepcionales de un blog. Es decir, identifiquen bien el recurso que tienen. ¿Ya? Una vez que identifiquen bien el recurso, van a poderlo referenciar. En este caso, si he consultado un documento, lo que me tengo que preguntar ¿es un libro? ¿Es un capítulo del libro? ¿Es una tesis? ¿O es un artículo de revista? ¿O un artículo de periódico? En este caso, verifiquen, identifiquen bien el recurso que van a utilizar. Identificado el recurso, recuerden, las referencias tienen elementos. ¿Cuáles son? El autor. ¿Quién es el responsable de la obra? Puede ser un autor, pueden ser varios autores. Puede ser un autor personal o un autor institucional. Debe tener un año, una fecha. ¿Dónde? ¿Cuándo se publicó la obra? Debe tener un título, es decir, la obra debe tener un título. ¿Cómo se llama el documento? ¿Cómo se llama el artículo que he consultado? La fuente. ¿Dónde puedo recuperar la obra? ¿No es cierto? La fuente. ¿De dónde he sacado esa información? ¿De un libro? ¿De una revista? ¿Ya? Como pueden ver, son 4 elementos muy importantes. ¿Ya? Recuerden. Autor, título, fecha y fuente. ¿Ya? Recuerden eso. El autor. El autor puede ser una persona o un grupo de personas. ¿Ya? Recuerden eso. Asimismo, también puede ser un editor o también puede ser el director de una película o un presentador de un podcast, entre otros. Recuerden, un autor puede ser un individuo, varias personas, ¿no es cierto? O una institución u organismo gubernamental, ¿no es cierto? O internacional. Formato. ¿Cómo ingresamos al autor? Recuerden, ingresa por el apellido. Generalmente es el apellido paterno. Sí. William, disculpa, antes que sigas y se me pase la idea de cómo citar el autor, quería hacerte una consulta. Sucede que yo estoy citando documentos donde, bueno, pertenecen a la institución que laboro, pero yo he sido parte del que ha elaborado ese documento. Entonces, estaría citando un documento de la institución donde yo soy parte de los autores que han elaborado ese documento. En este caso, ¿habría una especie de autocopiado, autoplagio? ¿O me podrías ampliar ese contexto? ¿O cómo podríamos, en este caso, citar al autor sabiendo que yo estoy haciendo la tesis y citando un documento donde yo he participado en la elaboración? Ya. Ese sería más una autocita, ¿no es cierto? Pero recuerda que estás citando, ¿no es cierto?, un trabajo que no solo tú, sino varias personas son parte de ese documento. En ese caso, y es un trabajo, un documento interno, ¿es un documento interno? No, bueno, es un documento interno, pero es de acceso al público en general. O sea, se le puede pedir para acceso a la información y podemos tener todo o cualquiera, ¿no? Ah, ya, no habría problemas. O sea, si vas a citar ese documento, y donde estás tú y varios, y es un documento que lo necesitas, sí, no habría problema, ¿no?
El problema sería si empiezas a utilizar varios documentos de ese mismo formato. Puede hacerlo una vez, ¿no? No habría problema. Sí, William, ¿cómo se cita en esta oportunidad? O sea, una especie de autocita donde yo tengo que poner mi nombre como parte de la autoría. Por ejemplo, ¿cuántos autores son? Normalmente somos tres personas los que firmamos estos documentos. Ya, 3 personas. Ustedes son los autores, están identificados como autores. Claro, como Si parte del documento autores, es parte de la institución, nosotros como parte, digamos, de nuestra gestión, los documentos son ya parte de la institución los que firmamos, ¿no? Y normalmente firman 3 personas. Ya. Mira, generalmente los documentos de una institución pertenecen a la institución. Generalmente, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene un grupo, ¿no?, de investigadores y sacan una investigación, pero sale a nombre del Ministerio de Trabajo, ¿no?, como gestor institucional. En tu caso, por ejemplo, si ustedes, ¿no?, son autores, están reconocidos como los autores, y si son 3, naturalmente ingresa por el primer autor. ¿Quién es el primer autor? Suponiendo que es, por ejemplo, ¿no?, Pérez, Pablo y Gutiérrez. Si el primer autor es Pérez, ingresaría por Pérez, ¿no?, et al. ¿No es cierto? Ingresa por ahí, de esa manera. Cuando son 3 autores, solo va el primero, nada más. En la cita y en la referencia van los 3. Perfecto, muchas gracias, Will. Ok. ¿Otra duda? Muy bien. El formato. Recuerden, ¿cómo ingresamos el formato de un autor? Con el apellido. El apellido, generalmente es el apellido paterno. Luego viene una coma y las iniciales. Generalmente utilizamos solo una inicial, ¿ya? La inicial del nombre, ¿ya? Las iniciales del nombre. En el caso de que hubiera más autores, se van a separar por comas. Y al final, con el ampersand se pone el último. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 autores, ¿no es cierto? Van separados por comas y al mencionar el último autor va antes del ampersand. ¿Ya? Ahí lo tiene. Recuerden utilizar el ampersand antes del nombre del autor final. El autor, recuerden, siempre hay un espacio entre las iniciales. Conserve los nombres con un guión, ¿no es cierto? Hay apellidos, si se dan cuenta, que van a estar unidos con un guión. Respetemos eso, ¿ya? Si vemos, por ejemplo, un Rodríguez, guión, Cruz, ¿no es cierto?, que está pegado, está unido con un guión, se respeta, se ingresan los dos, ¿ya? Tal como ven en el ejemplo, ¿ya? Y recuerden, utilicen comas para separar las iniciales o sufijos. Las personas que han contribuido en la creación de una obra, pero que no son autores, ¿no es cierto?, se coloca la función entre paréntesis, ¿ya? Puede ser un editor, puede ser un compilador. Y recuerden, cuando hay varios niveles en un organismo, se precede a la subdivisión. Por ejemplo, miren aquí, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? Es decir, si una institución, si ustedes tienen un autor institucional y tiene una subdivisión, se pone. En este caso, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Contabilidad Pública. ¿Ya? En el caso de los organismos gubernamentales. Recuerden, proporcione los apellidos de iniciales de hasta 20 autores. ¿Ya?
y utilice siempre el ampersand antes del nombre del autor final. Si yo tengo 20 autores, por ejemplo, 20 autores voy a ingresar todos. Pero antes del autor final, lo voy a conectar con el ampersand. ¿Ya? Ahí está. Y si tengo más de 20 autores, en este caso voy a ingresar los primeros 19, luego 3 puntos suspensivos y finalmente registro el último autor. Ya, el último. Por ejemplo, si tengo 36 autores, yo ingresaría los primeros 19, 3 puntos suspensivos y el último sería el autor número 36, ¿no es cierto? El último. ¿Ya? La fecha. La fecha de una publicación es el año, pero también puede ser año, mes y día. Recuerden, las fechas deben ser las más específicas posibles. Incluye la fecha de publicación siempre entre paréntesis seguida de un punto. Ya, ahí está. Siempre el año va entre paréntesis. Y en casos, por ejemplo, de los periódicos, incluye el día y el mes junto con el año. Ahí está. Recuerden, en los libros siempre se tiene como fecha de registro la fecha de publicación y en las revistas el año del volumen. Ya, recuerden eso. Libros. Utilice la fecha de registro de autor como fecha de publicación. ¿Ya? Si tenemos, por ejemplo, una edición, también se incluye la edición. ¿Ya? Luego del título. Recuerden, la fecha siempre va a ser de un libro, la fecha de publicación. Los libros. Utilice también la fecha de registros de derecho de autor como la fecha de publicación. ¿Ya? Ahí está. Ahí están los ejemplos. Y puede ser que, por ejemplo, un libro tenga también una URL o un DOI. ¿Qué es un DOI? Un DOI es un identificador digital de objetos que nos da un contenido y un enlace permanente en su ubicación de Internet. ¿Ya? El DOI es un enlace permanente que no caduca. El título. El título se refiere al título de la obra. Recuerden, pueden haber obras independientes, ¿no es cierto? Como libros, informes, tesis, videos, películas, podcasts, deben tener un título. Recuerden, este tipo de documentos deben tener un título. Existen también obras que forman parte de una colección. Estamos hablando, por ejemplo, de artículos de una revista o capítulos de un libro, ¿no es cierto? Que forman parte de un todo. Un caso, obras que forman parte de un todo, por ejemplo, capítulo de un libro. De esta manera ingresamos el capítulo de un libro, autor del capítulo, el año, el título del capítulo, la palabra en, la inicial del editor del libro, la abreviatura del editor, en este caso es ED, y si fueran varios, EDS. El título del libro en cursivas, las páginas del capítulo y la editorial. Ya, aquí tienen el formato de un capítulo
de un libro. Obras independientes, ¿no es cierto? Como libros, reportes, páginas web. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, autor, ¿no es cierto? El año, el título del libro en cursiva y la editorial. En este caso, por ejemplo, vemos que luego del título está la edición. Si un libro tiene edición, lo mencionamos con paréntesis. Primera edición, segunda edición, y así sucesivamente. De un sitio web corporativo, el autor institucional, la fecha, el título y la URL, ¿no? Ahí lo tiene. Serie y obras con varios volúmenes. En el caso de que un libro forme parte de una obra con varios volúmenes, incluimos el título de la serie, ¿no? En este caso, Narrative Therapy. Ya, recuerden, una obra con varios volúmenes se debe incluir el título de la serie en la entrada de referencias. William, disculpa la interrupción. Hay una persona que está escribiendo y que no tiene audio y que pide que se le apoye. Dice, en este caso del ejemplo, como es página web, no se coloca recuperado de... No, ya no. Ok. Ya no. Ya En no el se nuevo, páginas en nuevo Ajá. Sí. La segunda pregunta es, ¿ya no se ponen las páginas en donde se encontró? Son sus dos preguntas. Todas referidas a una página web. Ya. En una página web no hay páginas. Hay párrafos. ¿No es cierto? Si estamos hablando de una página web, ¿no es cierto? Una página web no tiene páginas, tiene párrafos. Se incluye el párrafo. Y en el caso de la palabra recuperado de, el APA 7, que actualmente está vigente, no incluye ya la palabra recuperado de. Se ingresa directamente en la URL, nada más. Como pueden ver aquí, miren en el ejemplo, está el autor, el año, el título, está la edición, ¿no es cierto? Aquí está, miren, la institución, el título y la URL, perdón, el DOI. En este caso, ¿no es cierto? Se ingresa de manera directa. ¿Ven? Ya no dice recuperado de, sino de manera directa. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Descripción con corchetes. En caso de libros traducidos o de revistas o de títulos traducidos que tengan el título original, se puede ingresar el título original, sí, pero en corchetes. Ya, ahí lo tienen. Ya, en corchetes. La descripción con corchetes también se ingresan en las tesis. Recuerden, ¿cierto? En las tesis. Tesis de bachiller inédita, tesis doctoral, Universidad de Deusto. ¿No es cierto? También los corchetes se ingresan para las tesis, ¿no? Para describir, ¿no es cierto?, el tipo de tesis. Si es doctoral, si es de bachiller, si es de magíster, entre otros. La fuente. La fuente indica a los lectores dónde se puede recuperar la obra. Recuerden, una fuente siempre tiene un título. Tiene, en este caso, de una revista, con DOI, tiene un título
tiene un volumen, tiene un número de edición, tiene un rango de páginas y el DOI. Ya, estos son los elementos de la fuente, de una revista con DOI. Debe tener un título, un rango de páginas, número de edición, volumen y DOI. Y si no tiene DOI, pues simplemente se ingresa la URL. ¿Ya? Se mantienen los datos anteriores y se incluye la URL en vez del DOI. En las publicaciones periódicas, recuerden, el título de la publicación periódica va en cursivas. Recuerden, los títulos deben ser tal y como aparecen en la obra, en el documento. Ponga siempre en cursiva el número del volumen y coloque el número de edición entre paréntesis seguidos de una coma. Recuerden, el rango de páginas va separados por un guión corto y sin cursiva. ¿Ya? Ahí lo tienen. Siempre recuerden, el título se reproduce tal cual como está en la obra. ¿Ya? Y siempre va en cursivas. Tenemos un número de volumen en cursivas, también un número de edición y el rango de páginas, si es que tenemos un rango de páginas separadas por un guión. Existen también revistas que enumeran sus artículos. Son llamados también localizadores. Ya, en este caso, la manera correcta de ingresar es poner la letra E y luego el número, es decir, E0158474. Es decir, este artículo de esta revista, ¿no es cierto?, esta revista ha enumerado sus artículos. Y esa numeración y ese artículo es este número. ¿Ya? En este caso, nada más. Obras con editores. Ingrese el apellido seguido de las iniciales del editor, luego de la abreviatura ED. ¿No es cierto? Si tenemos, por ejemplo, un libro con editores, no ponemos el apellido paterno, la inicial del nombre y luego, ¿no es cierto?, la abreviatura ED, ¿no?, de editores. Un libro editado. Si la obra tiene información sobre la edición, ¿no es cierto?, hay que incluirlos. ¿No es cierto? Por ejemplo, luego del título del libro, podemos poner la edición, el volumen y la página, ¿no? Ahí está. Si tenemos información sobre la edición o el volumen, hay que incluirlos. En las fuentes de bases de datos también, ¿no? Proporciona información de los datos o archivos en línea en referente a lo citado. Y si es estadísticas de una base de datos, de la misma manera, ¿no? Nombre de la base de datos, el año, el título de información en cursiva, ¿no es cierto? Y recuperado de la base de información. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, está bastante claro. Gracias, William. Muy bien. El orden de las referencias. Recuerden. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando? Hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, dime, ¿cuál es tu duda?
Bien. Orden de las referencias. Recuerden. William, disculpa, hay Yo no otra sé si- pregunta en el chat. Si, por Sí. ejemplo, he citado 5 veces a un autor en mi tesis, en las referencias bibliográficas lo coloco 5 veces con cada página del libro. No, solamente se ingresa una vez. Ya. Y ya nos indicaría la página, entonces. Recuerden, si yo tengo 20 citas de 20 autores diferentes, debe haber 20 referencias. ¿Ya? ¿Yo puedo citar a un autor 2 o 3 veces? Claro que sí, pero solo tendrá una sola referencia. Y ya no indicaría entonces el número de página. No, en las referencias no va la página. El número de página, perfecto. Claro, sí. Ok. O sea, recuerden que en la referencia va, por ejemplo, en el caso de un artículo, la página. En la cita, si es una cita literal, una cita textual, sí va con página. ¿Ya? Recuerden, las citas literales, textuales, siempre llevan página. Pero en esa pregunta que están haciendo habla de citas. O sea, ha citado 5 veces en distintas partes del libro, de un mismo libro, de un mismo autor. En ese caso puntual, al final colocará solamente el libro una vez y las páginas, ¿o cómo? No, nada más el libro, nada más, de acuerdo al formato del documento, nada más. Ya. De acuerdo al formato del documento. Pero en citas no tienes que indicar la página. En cita sí. Si es literal, sí. Sí, pero si ha citado literal 5 Sí. veces, ¿cómo haría? No. A ver. Suponiendo que yo tengo un documento y en mi primer párrafo pongo, por ejemplo, Allen 2016. Luego en el segundo párrafo pongo Allen 2016. En el tercer párrafo pongo Allen 2016. En el cuarto párrafo, Allen 2016. En mi referencia solo va a haber un Allen 2016, nada más. Ahora, en la cita, en esos párrafos que yo he citado, tengo que saber qué tipo de cita he utilizado. Si ha sido una cita literal, tal cual, se pone la paginación en toda la que tenga que aparecer. Si es una cita parentética, va sin año. Si en mi primer párrafo tomé de manera literal, tal cual, la idea de un autor, va con comillas y con página. Si en mi segundo párrafo hice lo mismo, pues va con comillas y con página. Si en el tercer párrafo yo hice una paráfrasis, solo va con año. Es de acuerdo a mi estilo de narración, ¿no? Puede ser narrativa o parentética. Ya, y en el resumen, o sea, eso está yendo en cada página, y en el resumen se va a poner una sola vez el libro. Y no, En las referencias, una sola vez, en las referencias. pero en cada cita sí se va a poner la nota de pie indicándole el número de la página. Pues claro, o sea, como les digo, o sea, el número de página se pone en una cita literal. Suponiendo que todo es literal, todas las citas son literales, todas tienen que tener página. Todas. Si todas las citas son literales, textuales, tal cual, ahí va con página. Ok, yo agarro un autor y trabajo sobre el modelo de ese autor, mi tesis. Entonces lo voy a citar a lo largo de la tesis por lo menos unas 5 o 6 veces en distintas páginas. Ahí Claro. le voy a citar la página en la que lo cité. Al final, en referencias bibliográficas, solamente voy a mencionar sin página, en general, el libro. En general el libro. O en todo caso, si hay página, es la página del libro, del total del libro, no de tu cita, sino del libro. Ya, desde donde Por ejemplo, referencia. si tu autor Ajá. lo has tomado de un libro de 50 páginas, Ajá. en la referencia va 50 páginas. Pero en tu cita va la página de donde has sacado esa cita. Puede ser que esa cita lo hayas sacado de la página 8 o de la página 12, ¿no es cierto?
Pero en tu referencia va a ir el total de páginas, si es un libro. O sea, iría desde el número de la página que tomé las citas hasta el número de la última cita, ¿algo así? No. O sea, el total de la página. Por ejemplo, si un libro, por eso digo, si un libro tiene 100 páginas, Okay. ¿ya? Un libro tiene 100 páginas, en la referencia, ¿ya? Si te pide la página, es solamente la página total del libro. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 100. Pues se pone en las referencias bibliográficas 100. Ya, perfecto, gracias. Claro. Y en la cita sí es la página de dónde estás tomando la cita. ¿De dónde? ¿No? Ahí es más específico. Muy bien. Profesor, La- hola, ¿se me escucha? Sí, Profesor, yo tengo una consulta, por favor. Por ejemplo, si, digamos, entro a Google Académico, encuentro un libro que realmente me fascina todo, lo descargo este libro. Entonces, al momento de poner en las referencias bibliográficas, es necesario poner el link, porque el libro lo puedo mandar a usted el link y usted, digamos, en el chat lo puede ver, todos lo pueden ver con el link. Pero como ya lo tengo descargado, es como si lo tuviera también en físico. Ahí es mi pregunta, si se coloca el link o ya no es necesario. cuando tengan un libro o una revista o cualquier documento en línea, tienen que poner la URL. Pero recuerden, la URL tiene que ser una R confiable y válida. ¿Ya? Debo poner solamente una fuente en línea que sea confiable y válida. Por ejemplo, si yo estoy sacando un libro del Ministerio de Educación, pues pongo la URL, ¿no es cierto? Si estoy descargando el libro de un repositorio de una universidad, pues pongo la URL. Lo que no puedo poner en las URLs son las URLs dudosas, que no tengan validez. ¿Ya? Direcciones que no tengan validez. Esas no se pueden poner. En todo caso, si tienen un documento que tienen en línea o que les han compartido, yo les recomiendo hacerlo de manera física, como si fuera un material impreso. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor, ahora sí, eso está claro. Entonces, y la otra consulta que tenía también era sobre respecto al SPIG, digamos, donde se encuentran todas las normas, las leyes. Ya. Se puede descargar también varios códigos, por ejemplo, código Claro. tributario, código tal. Sí, así es. Entonces, a la vez sí lo tengo descargado y eso también tengo que citarlo con el URL que señala. Claro, ahí claro que sí, ¿no es cierto? Lo estás bajando del SPIG. Simplemente pones pues la página www.spig.com, creo es, ¿no? Ajá, Claro, sí. de ahí lo pones. Entonces tú estás dando a entender que esa información lo has descargado de la base de datos SPIG. Ah, ya. Eso, porque en realidad se va actualizando el SPIG, a veces hay modificaciones y todo, entonces como ahora ya no se pone recuperado y creo que tampoco se pone la fecha, la descarga la estoy haciendo hoy día, pero mañana se modificó la norma, entonces no sé cómo podría, digamos, actualizarse esa información de En decir la ese descarga, caso, lo hice. mira, si tu información o la información que ustedes bajan se actualiza constantemente, pueden poner el recuperado de. ¿Ya? Siempre y cuando tengas la certeza de que el documento que te has bajado de aquí a unos días va a cambiar, ¿no es cierto? Como me dices que constantemente se actualiza, entonces en una página web que constantemente se para actualizando, ahí sí es recomendable poner recuperado de, ¿no es cierto? Y pones, ¿no? La fecha.
solamente en ese caso. Para que cuando haya alguna revisión y vean tu documento y ya cambió, pongas, ¿no? Esto se recuperó tal fecha, ¿no? Y en esa fecha estaba esta información. Solo en esos casos. Ah, ya. Ok. Ya, profe, gracias. ¿Otra duda? ¿Está claro? Muy bien. Recuerden, las referencias bibliográficas siempre inician en una nueva página. Una vez que ya hemos terminado nuestra investigación, en la siguiente página inicia las referencias bibliográficas. Ya las referencias bibliográficas inician en una nueva página. Ordenen las entradas de manera alfabética por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre. ¿Ya? Siempre las referencias bibliográficas se ordenan alfabéticamente según el apellido del autor. Como pueden ver aquí en el ejemplo, ¿no es cierto? Allen, Banco, Bussi, Galarza, Coogan, ¿no? Ahí está. Y recuerden aplicar una sangría colgante de 0.5 pulgadas en cada entrada de la lista de referencias. ¿Ya? Esta entradita, ¿lo ve? El apellido del autor y aquí viene la entradita. El apellido del autor y la entrada. ¿No? Con un tab. Orden de varias obras del mismo primer autor. Por ejemplo, si tenemos a un solo autor, ¿no es cierto?, debe ordenarse por año de publicación. Es decir, si tenemos varias obras de un mismo autor, se ordena por año de publicación. La más antigua primero. Ahí está. Es decir, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 4 libros de un mismo autor, ¿no? Y algunos son del mismo año o de diferentes, se ingresa de esta manera, ¿no? Siempre el más antiguo. Las entradas de un solo autor deben preceder a las entradas de varios autores que empiecen con el mismo primer autor. Aquí lo tiene. Por ejemplo, si yo tengo un autor, Davidson, ¿no es cierto?, una sola obra, y luego tengo otro documento con Davidson y McCabe, primero va solamente Davidson y luego vendrían las obras con los demás autores. ¿Ya? Las entradas con varios autores donde todos aparecen en el mismo orden deben ordenarse por año de publicación. La más antigua primero. Suponiendo que tengo 2 obras diferentes, ¿no es cierto?, con los mismos autores, ¿cómo los vamos a ordenar? Pues, ¿no es cierto?, de la más antigua a la más actual. Las entradas con varios autores con el mismo primer autor y diferentes autores subsiguientes deben ordenarse alfabéticamente por el apellido del segundo autor. Si el segundo autor es el mismo, se ordena por el tercero y así sucesivamente. Ahí lo tienen. Miren, tenemos a Jacobson, pero sin embargo en el primero está Duncan y en el segundo está Raymond. En este caso, de acuerdo a las normas APA, vamos a ordenarlos por el segundo autor. En este caso, Duncan, ¿no es cierto?, D está antes que Raymond, que la R. ¿Ya? Entonces lo ordenamos de esta manera.
Muy bien, hasta ahí quedó claro. Sí, sí, gracias, William. Miren, aquí algunos ejemplos de referencias bibliográficas de un libro electrónico. Ahí tienen el formato, ¿no es cierto? Tienen autor, va el año, el título del libro siempre en cursiva. Si tiene una editorial, es decir, una edición, si tiene una edición, se ingresa a la edición después del título. Luego viene la editorial y la URL. Como ven, la URL va de manera directa. De tomos de un libro electrónico, de la misma manera, autores o autor, el año, el título del libro en cursiva, luego entre paréntesis el número del volumen o del tomo y luego la editorial y la URL. Pero con editores, ahí está, con lo que ya hemos visto, los apellidos seguido del inicial, luego entre paréntesis la abreviatura de editores. ¿Por qué? Porque son dos. El año, el título del libro en cursiva, la editorial y la URL. Capítulo del libro de la misma manera, ¿no? Aquí está el capítulo, el formato, autor del capítulo, luego viene el año, el título del capítulo en, ¿no es cierto?, los nombres de los editores, título del libro en cursiva, las páginas del capítulo y la editorial, seguido de la URL. Libro electrónico reimpreso en línea, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Los autores, el año. Cuando es un libro reimpreso, es decir, que tiene muchas fechas, siempre al inicio va la fecha más actual y al final se ingresa el trabajo original publicado en la primera fecha, ¿no es cierto? Siempre la primera fecha. Artículo de revista en línea, ahí lo tienen. Artículo de revista con número de artículo. ¿Se acuerdan lo que vimos con el localizador, no? Se pone la palabra artículo, la letra E y el número, ¿no? Localizador, ¿no? Que está aquí. Artículo de periódico en línea, ahí tienen el formato, autor, año, título del artículo, nombre del periódico en cursiva y la URL. Ahí está. Artículo de periódico sin autor en línea, ingresa el título del artículo, el año, el nombre del periódico en cursiva y la URL. Página web, ahí lo tienen, los autores o autor, el año, el título de la información en cursiva, nombre del sitio web y la URL. Ahí está. Página web sin autor, título de información en cursiva, año, nombre del sitio web y la URL. Y recuerden que la cita en el texto ingresa por el título de la información. Tesis en línea, ¿no es cierto? Título de la tesis, acá están los corchetes, ¿se acuerdan que ya lo hemos visto? El tipo de tesis, nombre de la institución que otorga el título. Trabajos de investigación de la misma manera, ¿no es cierto? Título del trabajo de investigación, tipo de trabajo de investigación, nombre de la institución y nombre de la base de datos. Normas legales, decreto supremo, es decir, nombre y número de la norma, la fecha de promulgación y la URL. Sentencia de un tribunal constitucional con número y sin número, ¿no? Recuerden siempre, órgano que da la norma, el número del expediente y la fecha de promulgación. Sentencia de una Corte Suprema, siempre el órgano que da la norma, número de la sentencia, fecha de promulgación y la URL. Constitución en línea,
Ahí lo tienen, nombre oficial de la Constitución, abreviación, artículo, citado e inciso. Diccionarios. Utilicemos siempre diccionarios reconocidos, ¿ya? Autor, año, el término, en título del diccionario en cursiva y recuperado del día, mes y año, ¿no? En este caso de un diccionario también se debe poner el recuperado de, ¿no es cierto? Porque puede estar en constante actualización. Webinar de un video, ahí lo tienen. Autor, año, título del webinar en cursiva, la palabra webinar, nombre de la institución y la URL. Diapositivas de PowerPoint, esto ya casi no se utiliza. Generalmente se utiliza para un trabajo interno, ¿no? Para un trabajo de un curso. Pero recuerden que si vamos a utilizar un PowerPoint de un curso, solamente puede ser utilizada para el trabajo de ese curso, nada más. Infografías en línea también se pueden utilizar, pero recuerden, infografías de instituciones reconocidas. Fotografías de igual manera, ¿no es cierto? El autor, el año, el título de la fotografía en cursiva, entre corchetes fotografía y nombre del sitio web. Ahí lo tienen. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está todo claro? Hola, profesor, tengo una consulta, por favor. Sí. Estoy viendo que los URLs o links están solamente así en letras y tal. Si le doy un enter se va a subrayar. ¿Eso ya no es necesario? No, eso no, o sea, eso no es necesario. O sea, cuando tú redactas tu texto y Ujú, cuando le das un enter, automáticamente el Word lo reconoce, ¿no es cierto? Como un link. ujú. Y Sí, eso no lo hay va, problema. ajá. No, Como que lo va a eso vincular también para que con un clic se vaya directo a la página. No es necesario. así es. Mira, puedes dejarlo así o puedes ponerlo, no hay problema. No te compliques. Lo Ujú. importante es que pongas el link, nada más. Si tú luego de poner el link, el Word automáticamente lo subraya, ya pues Ujú. déjalo, no hay problema. Ah, ya. ¿Sí? Ok. Profesor, y la otra consulta es, al inicio estaba mencionando cómo citar, no cómo referenciar tesis y trabajos de investigación para optar el mismo grado. ¿Cuál es la Ujú. diferencia entre estos, entre el tesis y trabajo de investigación? Porque ambos son para optar el grado. Claro, ese ya es de acuerdo a la investigación que uno realiza, ¿no es cierto? Una tesis generalmente no se realiza para un grado académico, ¿no es cierto? Un trabajo de investigación de la misma manera, ¿ya? De la misma manera, un trabajo. La diferencia radica en el uso, en la profundización de la investigación. Uno puede ser más específico, otro puede ser menos específico, ¿ya? Pero son muy similares. Lo único que varía es en el nombre, ¿no? En vez de tesis, otro es trabajo de investigación. Ah, ya, correcto. Y Claro. por último, mi consulta viene sobre las PPTs. Las PPTs que los docentes nos comparten son referenciadas, pero solamente para su curso. Finalizado ese curso, si vienen otros también dentro de, si es interno, ¿no se puede citar o No, mira, referenciar, yo te perdón? recomiendo, claro, yo te recomiendo no utilizar un PowerPoint. Si vas a hacer una tesis o vas a hacer una maestría, no utilices PowerPoint. Ok. Muy bien, ¿otra duda? Profesor, creo que pueda leer el chat, ahí están dejando sus A consultas. ver, vamos a ver. A ver, vamos al chat. A ver.
A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el chat? Acá. A ver, vamos a ver. A ver, dice, ya no se ponen las páginas en donde se encontró. ¿Alguien podría hacer una consulta? Ah, ya, creo que sí, ¿no? Ya se consultó, ¿no? Recuerden que las páginas en una cita sí va siempre y cuando sea literal, ¿no es cierto? En las referencias de acuerdo al formato establecido. Ya se respondió de los 5 autores. Me ha pasado que se ha encontrado una publicación, pero ya la URL se cayó hace años. De manera que lo tengo conmigo descargado, pero puedo colgarlo a mi Drive y ponerlo ahí. Si tengo una publicación conmigo que ya no está en línea y tampoco se accede al contenido, pero es conocido, también ha sido referenciado en 2 tesis. Ya, a ver, vamos a la primera. Me ha pasado que he encontrado una publicación, pero ya la URL se cayó hace años, de manera que lo tengo conmigo descargado. En este caso, Carlos Manuel realiza de manera física, de manera impresa, ¿ya? Realízalo de manera impresa. No lo subas a tu Drive ni a alguna URL de institución, no. Solamente hazlo de manera impresa, ¿ya? Hazlo de manera impresa. No lo subas a ningún Drive ni a una nube. ¿A qué se refiere de manera impresa? Disculpen. Es decir, por ejemplo, si lo que se descargó fue un artículo de revista, entonces, como me dice que la URL ya no funciona, entonces ese artículo de revista, mejor que lo ingrese como un artículo de revista impreso, no como un artículo de revista en línea. Ok, pero si no fuese el caso, sino una web, un blog o algo así por el estilo. Si fuera un blog, por ejemplo, ¿no? Y ese blog ya no existe y se sacó información de ahí, ya se tendría que obviar esa información, ¿no? Al menos en un artículo de revista o un documento que se ha descargado está la prueba, ¿no? Pero si es un blog o una página que ha tenido información y luego ha desaparecido, y si esa información no está plasmada en un documento, mejor no referenciarlo. Bien. Si tengo una publicación conmigo que ya no está en línea, ya, esto ya se respondió. Ya, si tengo una publicación conmigo que ya no está en línea y tampoco se accede al contenido, pero es conocido, pues también ha sido referenciado en 2 tesis, entonces puedo copiarme esas referencias. ¿Quién preguntó? Carlos. No, no puedes hacer eso. Recuerda que lo primero que tienes que hacer es que ese documento exista. Ya ese documento debe existir. Si tú me dices que es un documento conocido, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, si es un documento de una persona conocida, de un economista, ¿no es cierto?, que ha publicado, o sea, puedes acceder a ese documento, ¿ya? Pero si tú me dices que ha sido referenciada por esas 2 tesis, y esas tesis en su referencia han puesto ese documento, y no se puede acceder a ese documento, es muy probable que ese documento no exista, y esa puede ser una falsa bibliografía. Recuerden siempre, los documentos que consultamos tienen que ser accesibles o tienen que ser encontrados o localizados. Eso es lo que dice el APA, ¿ya? Los documentos, las fuentes que utilices tienen que ser localizados y consultados. Bien, no hay más preguntas. ¿Quedó claro, Carlos Manuel? Ya recuerden, ya si no tenemos la certeza del documento, mejor no referenciarlo. Muy bien, no hay más preguntas. No, dice, si no se tiene la certeza del documento, mejor no referenciarlo, pero
si lo estoy usando en el trabajo, no saldrá de repente en el Turnitin o algo así. ¿Un documento interno de un trabajo, de una institución? No, supongamos que acá decir tú que si no tienen la referencia del documento o porque lo ha desaparecido en la web, lo que sea, mejor ya no lo referencia, eso es lo que está diciendo. Así es. Por eso, pero ¿qué pasa si cuando ya pasa por, igual yo lo uso en el trabajo de texto, por ahí me sirve? Ya, igual lo uso, ya. Lo que sucede es que el trabajo, antes de pasar por el Turnitin, pasa por el asesor. Y el asesor del trabajo de investigación es el que verifica las fuentes. ¿No es cierto? El asesor es el segundo filtro. El primer filtro es el mismo investigador. ¿No es cierto? Luego viene el asesor, quien verifica la veracidad de las fuentes. ¿No es cierto? Claro, yo puedo estar mirando, claro, yo miro el documento que el alumno me está mostrando, por decirte, ya está. Claro, yo lo veo efectivamente, pero eso ya no está en la web, ya no está más, ¿no? Y era, por ejemplo, no sé, una información importante de una central nuclear, por decirte algo, que estoy revisando. Pero ya no está. Ese es un poco el tema, cómo lo utilizo, ¿no? Claro, en ese caso, o sea, como dice el APA, hay que verificar la fuente, ¿no? O sea, puede ser muy bonito el concepto, la idea, pero esa idea, ese concepto tiene que estar sustentado en algún documento, ¿no es cierto? Tiene que estar sustentada en un documento. Si ese documento no se puede acceder o ha desaparecido, ¿cómo sustentamos esa información? Exacto, ¿cómo? Si ¿No? me sigue ¿Cómo lo sustento? concepto. Claro, es como quien decir, ¿no? Pero Javier David lo dijo. No, pero Javier David lo dijo. Pero, ¿dónde está el documento? No, pero él lo dijo. ¿Dónde está el documento? Ok, entonces lo que dijo hace un momento una persona que te consultó, te dijo, ¿no? Que en el trabajo de tesis, en otro trabajo de tesis anterior, estaba referenciado el mismo documento, ¿no? Entonces, de repente mejor utilizo la tesis que lo usó anteriormente. No el documento que él referencia, sino la tesis de la persona que referencia, ¿me explico? Ah, claro. Podría ser como una cita de cita, ¿no? Tal vez, ¿no? Ajá, exacto, Claro. exacto. Así es. Así es. Claro. Eso podría ser, ¿no? Como una cita de cita, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. ¿Otra duda? ¿Está claro? Muy bien. Cumplo con mostrarles mi referencia bibliográfica. La información que les he compartido no es mía. Pertenece a la American Psychological Association 2020, del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, séptima edición. Muy bien, ¿está todo claro? Bueno, la práctica hace al maestro. Muy bien. Muchas gracias por participar de este taller del módulo número 4, referencias bibliográficas. En Muchas el gracias. transcurso de los días se les va a enviar la grabación y el material. Muchísimas gracias. Muy bien.